El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos. En el latín hablado en Roma significaba inicialmente cultivo de la tierra y luego, por extensión, cultivo de las especies humanas. Alternaba con la palabra civilización, que también deriva del latín, y se usaba como opuesto a salvajismo o barbarie. Civilizado era entonces un hombre educado. Desde el siglo XVIII se impuso una diferencia entre civilización y cultura. El primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material. El segundo para referirse a lo espiritual, es decir, el cultivo de las facultades intelectuales. En el uso de la palabra cultura cabía entonces todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte y la religión. Además, se entendía la cualidad de culto no tanto como un rasgo social, sino como algo individual. Por eso, podía hablarse de un hombre culto o inculto, según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas, tal y como es hoy muy frecuente. Hoy se piensa a la cultura como el conjunto total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean estos prácticas económicas, artísticas, científicas o cualquier otra. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. Cultura como sistema son valores y creencias que son compartidos por todos los integrantes. Son ideas aceptadas como válidas para los miembros. Ejemplo, cómo surgió el hombre a deidades. Marcan conductas que tienen que seguir sus miembros. Tienen manifestaciones culturales que reflejan sus creencias y valores. En el mundo podemos distinguir 4 grupos culturales: la cultura occidental, islámica, oriental y africana. La cultura occidental tiene su origen en las culturas griega, romana y judía. Su religión es la cristiana. Su idioma mayormente son el inglés y el español. La cultura islámica se extiende por el norte de África, parte de Asia y algunas partes de Europa. Es influenciada por la religión islámica. La cultura oriental se localiza en el centro de Asia. Están ligadas a diversas tradiciones religiosas, como el hinduismo, el confucianismo y el budismo. La cultura africana se localiza al sur del Sahara. Abundan numerosas culturas de origen tribal y religiones relacionadas con la naturaleza. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. Según la UNESCO, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que componen a la humanidad. En nuestras sociedades cada vez más diversificadas resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas y dinámicas. La diversidad cultural es un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria, y por esta razón amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. El Perú es un país que presenta una gran diversidad cultural, por lo tanto manifiesta una gran cantidad de manifestaciones culturales que hemos ido adquiriendo gracias a nuestros antepasados. Gracias a ello podemos identificarnos con nuestro país. En el Perú se puede apreciar una gran diversidad cultural debido a las regiones que presenta, costa, sierra y selva, donde cada uno tiene sus propias manifestaciones culturales como la gastronomía, danza, arte, música, textiles, etc. La diferencia entre multi, pluri e interculturalidad, términos referidos a la diversidad cultural. Por un lado, la multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Por otro lado, la pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos mestizos, y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y la revitalización de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial. Ahora, la interculturalidad es distinta en cuanto ésta se refiere a las complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes.
una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad. Continuando, vamos a hablar de pluriculturalidad, multiculturalidad y la interculturalidad. Bien, ¿qué es la pluriculturalidad? Se refiere a la cultura nacida entre la cultura nativa local y los colonizadores. Como resultado de esto tenemos las tradiciones, costumbres, festejos, por ejemplo, de los santos de una iglesia en una determinada zona. La multiculturalidad. Hablamos de multiculturalidad. Nos referimos a grupos humanos con diferentes culturas que viven en un mismo espacio. Esto genera conflictos, hechos basados en la diferencia humana. Hay maneras de solucionar estos conflictos. La asimilación, donde la cultura más fuerte o más grande absorbe a la más pequeña. Como ejemplo, los americanos dominan a latinos y afroamericanos, europeos, que son minoría en su país. Y la interculturalidad es aprender a vivir todos los grupos culturales en armonías basados en relaciones de respeto y justicia por las otras culturas. Es a lo que debemos llegar como objetivo. El patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. Categorías del patrimonio cultural. Patrimonio arqueológico. Son bienes culturales provenientes de la época prehispánica. Patrimonio material inmueble. Son aquellos que no pueden trasladarse. Principalmente sitios arqueológicos, como Machu Picchu, las líneas de Nazca o Chan Chan. Patrimonio material mueble. Incluye aquellos bienes que pueden trasladarse, principalmente objetos, como el tumi, el quero o cerámica inca. Continuando con el patrimonio cultural, tenemos estos tipos. Patrimonio material inmueble. Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos, edificaciones coloniales y republicanas. En ingeniería podríamos hablar de toda la edificación que construimos, reforzamos o remodelamos. El patrimonio material mueble son todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro. Estos son objetos, pinturas, cerámicos, etc. En ingeniería tenemos todos los materiales de obra y acabado en general. El patrimonio inmaterial, llamamos así a la cultura viva. El folclore, arte, leyenda, costumbres se transmiten en generación o a viva voz a través de prácticas. En ingeniería podemos ver la personalidad, actitud, comportamiento y liderazgo del ingeniero. El patrimonio documental, básicamente la documentación que se conserva en archivos u otros. Tenemos los perfiles técnicos, expedientes técnicos, las liquidaciones de obra. El patrimonio bibliográfico se refiere a los libros, periódicos, revistas u otro material impreso. En nuestro caso sería el material de consulta de ingeniería, las normas, reglamentos que aplicamos en las construcciones. Buenos días, somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil en el curso de Ciudadanía e Interculturalidad. Para comenzar nuestra exposición vamos a hablar un poco del acontecimiento nacional. Ya ha pasado las elecciones. Ya la OMPE da como virtual ganador al señor Pedro Castillo. Sin embargo, como es costumbre, la lideresa del Partido Fuerza Popular no admite su derrota. Y ha presentado la anulación de 800 mesas de zonas rurales donde el señor Pedro Castillo ha ganado por goleada las elecciones. Esto sumaría más o menos 400.000 votos que beneficiarían a la lideresa del Partido Naranja, ¿no? Entonces, justamente se inicia con este eslogan: con mi voto no te metas, fraude mesa, lo cual es un mensaje un poco contradictorio, pues se está queriendo vulnerar más de 400.000 votos de zonas rurales, que son las zonas más pobres de nuestro país, vulnerando sus derechos y su legitimidad al voto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Partido Fuerza Popular es sumamente despreciable, pues lo que busca es deslegitimizar al próximo presidente de nuestro país y provocando muchos conflictos sociales que ya podemos evidenciar en las calles. Esperemos que esto termine de una vez, que podamos volver a unirnos como país y poder avanzar hacia el futuro y ver qué cosas podemos cambiar con un nuevo presidente ya proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones.